Hola, este es el canal del productor. En la serie sobre cine y televisión les contamos qué es y para qué sirve la sinopsis, cuando nuestro deseo es convertirnos en libretistas de novelas, películas o series de televisión. Gracias al diálogo con Hilda Debner descubrimos los detalles y cómo elaborar una buena sinopsis o resumen de la historia. Vamos al primer paso. Ya tengo la hoja de papel, está en blanco, tengo un bolígrafo o tengo el computador abierto. ¿Qué debo hacer? El primer paso es escribir esa historia o ese cuento o ese intento de adaptación de la historia de otro o del libro de otro. Tiene que haber una narración completa en lo que hagamos, no larga, pero sí completa. Esa narración debe tener la introducción, el desarrollo y el final completos. Y si puede uno meterle también momentos o giros dramáticos, son bienvenidos. Pero es algo corto, debe tener de 2 a 5 hojas máximo. Eso es todo. Eso es lo que se podría llamar un primer paso como resumen del argumento o sinopsis. Ya llegamos a un término que ya es por todos conocido, quienes estamos en el tema de libretos. La sinopsis, sí, entre 2 y 5 páginas, que defina el cuerpo de la historia, como la idea principal. Pedro conoce a María, se enamoran, pero cuando Pedro le presenta a María a su familia, ellos se oponen. Y a partir de ahí se desarrolla una tragedia que termina teniendo eventos cómicos. ¿Esa es una sinopsis? Eso es una sinopsis, exactamente. Probablemente a esa sinopsis habría que agregarle cómo termina la historia. O sea, finalmente el amor vence, finalmente los padres se convencen que la pareja sí se ama, finalmente uno encuentra que la razón del rechazo era por el pasado de alguno de los personajes que se supera. Tiene que haber por lo menos la aproximación a un final. ¿Qué debe incluirse en esa sinopsis? Aparte de la trama, número de personajes o los sitios donde se va a grabar o qué. Pues primero que todo, lo primero que debe hacerse es algo que se llama la línea de tiempo o el tiempo, el momento histórico en el que se desarrolla la historia. No es lo mismo si desarrollas una historia en 1942, donde ocurría una Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o este mes 2020, donde hay una pandemia. Entonces, tú tienes que históricamente situarte en el momento en que vas a desarrollar la historia. No importa si es una historia que dura un día o si dura muchos meses o muchos años. Eso es lo siguiente precisamente que tienes que hacer, definir cuántos días o meses o años van a pasar dentro de tu historia. Hay historias completas de un solo día, 24 horas en la vida de alguien que puede terminar en la muerte de esa persona, en el matrimonio de esa persona, en descubrir algo importante de esa persona, o puede ser la historia de una persona contada en 60 años, por ejemplo. Entonces, eso tienes que definirlo cuando estás contando tu sinopsis. En la otra medida de tiempo, una vez que ya tienes definida esa mini historia, por llamarla de alguna manera, esa sinopsis, es cuántos capítulos se espera que tengan. Entonces tú tienes que definir, o tú solo, si es tu propuesta, o con la persona que te está pidiendo que lo hagas, si va a ser una historia de 100 capítulos, de 120, de 80, de 12 o 13. En ese primer paso, en esa sinopsis, ¿debemos incluir un perfil de los personajes, de nuestros protagonistas? Yo pienso que es muy importante para ti mismo, porque tú necesitas saber quién va a acompañar al personaje principal, qué antagonista, si tiene familia, si tiene buenos o malos amigos. Debe tener casi siempre un amigo o una amiga que debe ser como el interlocutor, porque en general no es bueno que los personajes hablen solos. Y yo pienso que es un defecto que muchos libretistas tienen o inclusive tenemos, porque a veces nos pasa, que de pronto termina la gente hablando sola. Por eso, señora Hilda, le interrumpo. El náufrago de Tom Hanks, protagonizada por Tom Hanks, tocó inventarnos el balón de Wilson. Exactamente. Exactamente, importantísimo. Él ya dejó de hablar solo y empezó a hablar con alguien que él sentía que lo oía, que lo entendía. Y en este caso tenemos que ponerle una amiga, una prima, una hermana con la que se entiende, un mejor amigo con el que puede, inclusive esa persona a su vez puede ser su conciencia. Puede ser la persona que le diga eso no está bien o eso es peligroso o bueno, lánzate. Y ambos personajes, tanto el protagonista como el antagonista, deben tener un alguien con quien puedan compartir lo que sienten o lo que hacen o lo que planean. Cuando tenemos un protagonista que es bipolar, ¿funciona el personaje que habla consigo mismo? Claro, delicioso.
Pero entonces es eso, es que si es un personaje que tiene su problema mental, eso es absolutamente válido. O el personaje esquizofrénico que cree ver a otras personas o cree ver cosas y que inclusive al principio tú dices, pero ¿con quién estará hablando? ¿Pero qué le está pasando? Y más adelante en la historia, como dijimos en otro episodio nuestro, como no se puede engañar al público, no es así porque sí, es así porque tiene de pronto un problema mental, porque su soledad hace que crea un amigo invisible o que vea a un amigo invisible o que sea bipolar y lo justificas. Antes de irnos, un consejo. Si puedes escoger el género, si no es un encargo que te están diciendo, si es una propuesta que tú vas a hacer, escoge el género que mejor manejas, del que realmente estás enamorado. Cualquier historia es buena para hacerla, ya sea como un drama, como una comedia o como un programa de acción. Básicamente la mayoría sí, pero hay algunos temas que son, yo diría, muy extremos. Hay historias supremamente duras que definitivamente no pueden ser comedia, pero dentro de esas historias duras puede haber algo de romance y puede haber acción definitivamente, pero no aguanta la mezcla de ciertos géneros porque la historia misma es, por ejemplo, muy dolorosa. Pero fíjate que aún dentro de una historia dolorosa, uno como escritor debe buscar como un respiro, como un momento o como un personaje en donde uno pueda meter algo que sea un poco cómico, un bastante romántico, para que la persona no esté tensa, el que está viendo el programa. Es decir, un programa en donde todo el tiempo sea una carcajada no funciona. Igual un programa en el que todo el tiempo es tristeza, 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 tampoco funciona. Hay que hacer una mezcla de cosas independientemente de si el evento es una tragedia o si puede ser representado como una comedia. Exactamente, o sea, digamos que se vende entre comillas como una comedia. Y tú sabes que debes sentarte a mirar una serie de situaciones cómicas, pero dentro de las situaciones cómicas hay un gran drama. Precisamente una buena comedia tiene por debajo casi siempre un gran drama. Entonces a veces dentro de esa gran carcajada podemos mostrar los momentos de drama de los personajes. Y son respiros, los respiros que el espectador necesita. En el próximo video hablamos de La Escaleta, un nombre extraño para la humanidad, pero ampliamente generador de angustias y satisfacciones entre los guionistas. Ya saben, me gusta, síganos y compartan los videos del canal del productor.